Bienvenidas completitas. Ay, este episodio va a estar pero en candela, poderosísimo, y yo sé que va a bendecir tu vida demasiado. Imagínense ustedes esos momentos muy difíciles, esos momentos oscuros donde uno piensa: wow, pero ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo? O sea, no puedo creer que estoy viviendo esto, no puedo creer que esta es mi vida. Sin embargo, sales de allí. ¿Te has pasado? Sin embargo, sobrevives, lo superas y luego se convierte en un testimonio maravilloso donde al tú contar tu historia, no solamente estás recordándote a ti misma de lo que eres capaz, de que eres resiliente, que eres fuerte, poderosa, sino también puedes recordarle a otros que ellos también, no importa la prueba que estén atravesando, también pueden superarla y la van a superar. Y este episodio específicamente se llama Cuando la oración no sirve. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que has orado, no sé, a Dios? Algunos hasta han invocado hasta lo que sea, tratando de buscar una ayuda y no encuentran solución. No sirve esa solución, pero yo quiero elaborar este tema con una persona muy especial que yo creo que nadie va a poder elaborar este tema de mejor forma, y ya se van a dar cuenta por qué, porque no se van a poder despegar de su pantalla con Ale Ginás. Ale, bienvenida. Gracias, Kai, por invitarme. Un honor tenerte aquí. Ella tiene en sus redes muy movidas ahí de 30 segundos ya, donde en 30 segundos te echa el cuento, porque como bien no tenemos mucho tiempo de escuchar ahí palabra poderosa de momento, cosas que nos puedan cambiar o marcar, pues ella te da en 30 segundos algo que te cambia la perspectiva. Me encanta eso que haces, Ale. Cuéntame un poquito de eso para como romper el hielo, pero no se me desconecten porque, señores, les prometo, y ustedes saben que yo no exagero. O sea, esto es como es. Esta mujer les va a cambiar la vida con su testimonio. Cuéntame un poquito de 30 segundos. En el medio de todas las situaciones que viví, escuché muy clarito que yo tenía que decirle al mundo lo que estaba viviendo con la palabra de Dios. Uh-huh. Y en 30 segundos escuché en mi mente como que, oye, en 30 segundos, no necesitas más, solo 30 segundos. Wow. Y de ahí salieron todas las vivencias, y siempre en los 30 segundos finalizo con un toque de nuestro Dios. Excelente, en 30 segundos es buenísimo porque nuestra atención, imagínate, nosotras mismas estamos haciendo tantas cosas. Yo estoy en mi computadora y tengo por lo menos unos 10 tabs abiertos, sin exagerar. Estoy comprando un vuelo, estoy pendiente de esto, estoy pendiente de una llamada que te entra. Entonces, nuestra atención está tan reducida cada vez más, yo creo, porque todo quiere nuestra atención. Tanto nuestros familiares, amistades, las redes sociales, los ads, etcétera. Entonces, qué bueno que en 30 segundos puedas llegar a impactar a las personas. Pero Ale, cuéntame por qué este tema que vamos a desarrollar a ti te marcó muy fuertemente. Les doy un pequeño sinopsis de Ale. Una mujer emprendedora, madre, bien echada para adelante, bien aguerrida en todos los sentidos. Sin embargo, viviendo una prueba que muchos no se imaginaron que estabas viviendo, con tu sonrisa, liderando equipos, haciendo las cosas chéveres, pero en tu casa había una guerra. Correcto. Casi que imposible de superar. Cuéntame de eso. Viví con un hombre de 30 años que amé hasta el día en que se fue. Él tuvo un accidente. Valga decir, él fue un hombre abusador. Él me abusaba a mí, a mis hijos, pero más allá de un hombre abusador, era un hombre que él tenía un problema mental. Uh-huh. Él sufrió un accidente hace 10 años, un policía se lo llevó por delante y estuvo en coma por 7 meses. Creo que a los 9 meses él despertó realmente a saber quién era, y él despierta con esquizofrenia, bipolarismo. Y todas esas cosas, Dios le hizo un milagro, y en 3 años y medio que duró su recuperación, él logró ser una persona normal. Uh-huh. Tenía otra personalidad. Yo ya no me tocó enamorarme de ese hombre de 20 años, sino el último de los 10.
Porque a todas estas, vamos a echar hacia atrás esta historia. Es el amor de tu vida. El amor de el único Cuéntame. novio, el único amor, mi protector, la persona con la que tú te enamoras, con ese príncipe azul, era Wow. todo para mí. Además me convierto en cristiana, en donde la palabra te dice a ti que tú tienes que ser una mujer sujeta. Entonces eso fue un conflicto para mí, ser sujeta de un hombre abusivo. Ya va, pero O- él era abusivo antes del accidente. Eso es lo bonito de nosotros, porque yo no me di cuenta su personalidad. Estabas tan enamorada. Sí, yo no me di cuenta que él no era un hombre abusivo, simplemente que él fue un hijo de padres que se golpeaban, que se disparaban, que el papá de él era un hombre muy abusador, de trompadas, de reventarle la cara a su mamá, y la mamá de enterrar el carro en la cara de él, de las mujeres que tenía. O sea, era un abuso tan grande que él un día dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ser como mi papá. Y de hecho él no lo fue. Pero él tenía sus cositas de tirar cosas, de pegarle a la pared. Tú entrabas a mi casa Esos arranques. esos de la arranques de nada. ira, que tú entrabas a mi casa y veas un cuadro como que está torcido el cuadro. Bueno, ahí había un golpe de él. Wow. Pero nunca me tocó. Entonces yo siempre fui esa mujer como que, si él no me toca a mí, estamos Todo bien. bien. Y él no era abusivo. Pero después que tú entras en la psicología, ya tú te das cuenta de cómo era. ¿Cómo qué tipo de abuso exactamente? Porque, Golpes, gritos, pero por no ejemplo, a ti no a específicamente. mí. Por sino- ejemplo, yo estaba en el carro con él mirando así, de pronto yo veo un tipo allá al frente peleando, dándole patadas a un bus. Y yo miro, y ese era mi esposo. Salió y el tipo le habló mal y le reventó el carro. O sea, al que se le atravesara Al que de se le mal atravesó. Él forma, tenía armas en él- Colombia, sí, tenía sus cajas de armas y él sacaba las armas, y si tenía que hacer tiros los hacía. Ser agresivo, Totalmente, violento en su totalmente, manera de sí. ser. Pero él era conmigo, era dulce, era un hombre bueno conmigo, con su mamá, con su tía, con personas, con su pastor. O sea, él era un hombre íntegro, un hombre que eso sí tenía una moral, de lo que era la moral, muy linda. Entonces, todas esas cosas fueron tapadas, ¿ves? Yo nunca me di cuenta. De hecho, yo creo que si yo hubiera sabido en ese momento que él era así, igual hubiera seguido con él. Eso es quizás lo triste. O sea, porque prácticamente también era su carácter, pero fuera de ti. Pero Fuera de mí. ¿cuándo llegó a afectarte directamente a ti y a tus hijos que todo cambió? Todo cambia porque en el proceso de él de su recuperación, él se convierte en ese hombre violento completamente. En mi casa no podíamos decir miedo porque él enseguida gritaba de una manera descomunal y le pegaba lo que fuera, tiraba lo que fuera. Entonces, Por la palabra miedo. por la palabra miedo. Habían triggers en la casa, como decir, detonantes que no podíamos decir. La psicóloga, neuróloga, psiquiatra que lo trató a él en esos 3 años y medio, nos entrenó a nosotras a que él era un ente y nosotros todos teníamos que funcionar a favor Alrededor de él. de él. Sí. Entonces él decía, por ejemplo, él me encerraba en el cuarto y me decía, me gritaba, porque yo, no sé, no le llevé un vaso con agua. Y me gritaba, entonces yo tenía que tirarme en el piso, picarle el ojo a los hijos míos, para que ellos entendieran que que yo estaba bien y que era un arranque de él. O sea, llegamos a vivir eso y todos decíamos... Y cuando te "Está- gritaba, ¿qué decía? O sea, vulgaridades, muchas vulgaridades, decía que yo era bruta, que yo no servía, que o yo... sea, dañándote emocionalmente. Totalmente, me dañó en eso. Y después que él se descargaba, yo me arrodillaba y me ponía en cuclillas para que él se diera su manera de reaccionar. Y después le decía, mami, ¿qué haces ahí? Se le olvidaba. Totalmente. ¿Qué estás haciendo, mami? ¿Por qué tú estás tirada de mí? Era como vivir con una persona bipolar y Correcto. Pero él no se medicaba para esto. Él tuvo sus medicamentos al principio, pero después él mismo dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a tomar ningún medicamento porque ya yo estoy bien. Y todos lo apoyamos porque él estaba bien. Pero lo que te quería contar ahorita con respecto al título era que tirada en el piso, un día me cogió a la niña mayor mía y la tiró en el baño, ella quedó entre la pared y él gritaba y le gritaba en la cara cosas horribles a mi hija, porque mi hija había hecho que, como hacen los jóvenes. Y al momento de gritar yo me desmayé. En el momento en que me desmayo, mis otros dos Claro, hijos- porque contado suena muy, bueno, pues te gritaban, pero uno vivir eso, en otras palabras, sentir como que uno tiene, como que es esclavo de alguien emocionalmente, que te griten, que te dañen, que te marquen. Y entonces en ese momento que estabas de cuclillas, le pedías a Dios. Le me pedí a imagino. Dios que se lo llevara. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Mátalo.
que se Era vaya tanto el dolor. que se vaya en el carro y que se estrelle. O sea, eran cosas que a mí no me da ahorita ningún remordimiento, porque esa mujer que estaba allá era una mujer sometida a un hombre violento. Era un hombre que salía a las calles y con todo el mundo peleaba. A él lo llegaron a amenazar, a él le llegó a decir a la policía que él iba a tener una INCRA, ¿cómo se dice esa arma? Una INCRA, y que ellos los iba a matar a todos. O sea, la policía lo tiró, lo desmordazó, le dieron un Baker Act. O sea, él era un hombre violento, mucho. Su madre sufrió. Manejo de ira con cero, él era... cero. Wow. Estuvo en 6 meses en tratamiento de manejo de ira. Quisimos, el pastor de nosotros, nuestro pastor, el pastor Edwin Lemuel, fue una clave en nuestra vida, porque cada vez que él se portaba mal y re mal, yo salía corriendo donde él y vivía 2 vidas. Para mí es muy fácil ponerme una máscara y decir que yo estoy bien, porque aprendí a ocultar lo que mis hijos vivían en la casa. Cosas que le hacía a mis hijos. Un día casi me ahoga Emanuel, le metió, él quería azúcar, quería un poquito de azúcar, se había comido un dulce y después repitió otro como niño al fin y al cabo. Y él cogió la taza de azúcar y se la metió toda en la boca, a ahogarlo. Y yo me quise morir. Y son episodios que como niño te marca y te daña para siempre. Que tu papá, mis hijos han tenido psicólogo, correcto. Que tu papá, que es la persona que se supone que te proteja, atente contra ti, y no una, sino repetidas veces. Y lo peor, después lo cogía, lo abrazaba, lo besaba. Y un niño de 10 años que tú le hagas eso, queda en la disyuntiva, mi papá es bueno o es malo. Ajá. Y no desarrolla en ese momento nada, porque al segundo, el segundo de mis hijos lo llamaba mucho. Mi hijo es muy grandote. Él mide 6'5", 6'4", y él es jugador de fútbol americano. Un día mi esposo me tira al piso, me coge con un palo de escoba y me lo empieza a partir alrededor de mí, y él estaba en el cuarto. Y de pronto hubo como un mood, como que todo el mundo se cayó en la casa. Silencio total. Él estaba en el cuarto y él decía: mamá, si papi, si tú hubieras dicho algo que te dolió, que algo, yo hubiera salido y hubiera acabado a mi papá. Wow. Él era grande, y lo hubiera quizás acabado. Y él decía que él se apretó tanto las uñas que le dejó la marca de las uñas. O sea, todos teníamos el en contra de él. Mi hija, ¿y qué me hizo en el medio de todo eso? Claro, porque en medio de toda esta situación violenta, donde llevemos o sea, vayamos a la realidad, vivías con tu marido, con tus hijos, y la persona que se suponía que te cuidara te estaba haciendo mucho daño, pero no solamente daño de que, no sé, te dijo físicamente, verbalmente, yo era una mujer nada, yo era una mujer que yo era miedosa, fea, una mujer me decía que yo era bruta, que las palabras que él me decía soeces. Recordemos que la violencia no solamente es que te peguen, no, la verbal, y de hecho la que más hace daño. Hace muchísimo más porque daño. Yo sí me creí fea, me creí inservible, me creí que yo no podía, te crea inseguridades que Correcto. Son muy difíciles luego de recuperar. Y un día cualquiera mi hija me dice: yo no quiero ser como tú. Que en la mañana mi papá te grita y en la noche tú lo aceptas y lo perdonas. Claro, le estás dando el ejemplo también. Claro, entonces yo empecé como a darme cuenta, ven acá, ¿qué me está pasando? Y en el medio de todo eso, servía una iglesia con tu madre, con tu mamá, y liderábamos mujeres, y yo era incapaz de venderlo a él, incapaz de hablar mal de él, porque yo le decía a mis hijos que una mujer se casa en las buenas y en las malas, y ahí estamos equivocados todos. Porque tú te casas con un hombre bueno que se convierte en malo, ¿ok? Y tú no puedes permitir un abuso. Y yo lo permití. Yo vivía en un sistema en el que no podíamos salir, no salíamos, no conversábamos, no teníamos amigos. Todo era allí adentro. Teníamos que pedir permiso para todo. ¿Era una esclavitud? Una esclavitud. Hay una movie por ahí que son como una familia que se esconde de un ogro, de un monstruo. Yo me veía en esa familia que no podíamos hablar. Y le decía: Dios mío, sácame. Pero tú le pides a Dios, ¿Por sácame. cuánto tiempo viviste eso? Como unos 5 años, los últimos 5 años de él.
Que suenan poco, pero en realidad parecieron Realmente una fueron eternidad. 10. Y si nos vamos al psicólogo, fueron 30. Lo que pasa es que en esos 30, los primeros 20 fue revuelto entre muchas cosas, que era bueno, que era atendido. Tenía los lentes rosa, como dicen cuando uno está enamorado, que deja pasar. Y que lo hubiera vuelto a vivir, muchas. Tai. Es que suena feo lo que te digo, pero yo amé a ese hombre con mi vida. O sea, yo lo amé a él encima de Dios. Eso es una cosa que yo no te pudiera decir. Si de pronto el psicólogo dice, no, tú no lo amabas, tú tenías miedo. ¿Quién sabe? Pero yo sentí que lo quise. Ahora, el detonante para mí. Cuéntame de eso. El detonante para mí, porque mi oración no servía. Yo veía que yo le oraba a Dios y no servía. Llévatelo, no sirve. Cálmalo, no servía. Que no haga más esto, no servía. O sea, por donde yo oraba a Dios, me arrodillaba. Tenía grupos que decían, cuando te preguntan, ¿por qué quieres orar? Dios la conoce. Dios sabía que estaba orando yo. No te atrevías Mis a contar hijos, eso todos jamás. nos arrodillábamos y le decíamos, Señor, cámbialo. Señor, nada lo cambió, nada lo puso peor. Todo era peor en la vida de nosotros. Y el detonante para mí fue un día, mi hija sufrió de ansiedad y tú sabes, decimos que la enfermedad del siglo, ¿no? Tuvo su ansiedad, su depresión, ataque de pánico, empezó a vivir cosas que yo me molesté. En vez de yo apoyar a mi hija, yo tenía rabia contra ella y le decía, ¿por qué tú vas a caer lo mismo que tu papá? Pero un día ella me dice, mami, tengo estos pensamientos oscuros, digámoslo así. Y eso me llevó a mí a morirme. Yo dije, aquí está pasando algo, yo necesito ayuda profesional. Me fui donde el pastor, ahí fue creo que la primera vez que yo le cuento a él de mi parte lo que yo vivía en casa. Y él me dijo, yo sabía que tú vivías algo, lo que no sabía tan profundo. Entra a la vida de nosotros un psicólogo, Gil Contreras, que él fue el que como que ya me dio la estocada. Sienta a mi hija, sienta a Daniel, me sienta a mí, sienta a todos en mi casa uno por uno y él saca una conclusión y me dice, mira, tú estás viviendo un sistema, tú eres la secretaria que lleva a cabo todo lo que él dice y tú estás dañando a tus hijos. Porque todo el tiempo era En otras palabras, era su cómplice sin darte cuenta. Claro, yo fui su cómplice sin darme cuenta por miedo, porque lo quería o porque estaba descontrolado, no sé qué decirte. Pero todo era, cállense que él está hablando. No digan nada porque él está... Hay que ocultarle eso, no decir esa palabra. O sea, en mi casa era como un tipito de caminar en cascarita de... Sí, no podíamos hablar, no se podía caer un vaso, porque eso le recordaba un disparo. Él se paraba y ven acá, ¿a quién hay que matar? ¿A quién? O sea, tú sabes que los carros traen un switch que a veces se te apaga y se te prende. Él no podía hacer eso, porque si ese carro se apagaba, él no podía salir corriendo en una emergencia. Y tenía que enseñarle a sus hijos una paranoia que ellos no vivían. Wow. Y cuando el psicólogo me abre los ojos y me dice, tu hija está así por esto, tus hijos van a caer en lo mismo y te van a odiar. Te quedan poco tiempo para que abres los ojos. Mi pastor me dijo, mi hija, él amó a ese hombre, porque era como su mejor amigo. Y lo amaba, y con todo lo que lo amó, él me dijo, tú tienes que hacer algo, Aleida. Y un día cualquiera me cogió al niño y me lo tiró por el mar. Cuando yo vi a mi hijo en el mar, con ese pánico, está el otro tirado en el mar y el otro que esperando a que yo me tirara y le salvara la vida al chiquitín. Eso fue como que ya lo último que me podía pasar con él. Y yo le dije a él un día, no te metas con mis hijos, porque el día en que te metas con mis hijos, yo te voy a dejar. Y ese día yo lo dejé. Yo me fui primero, salí por esa puerta, él me gritó, me cogió la ropa, me la tiró, se me fue para encima a caminarme, a pegarme, me dijo, me gritó lo peor de la vida, me dijo perra, me dijo de todo. Y yo calladita, porque si yo hablaba y le decía algo, ahí sí, me podía matar. Vivías con miedo Las constante. veces que ¿Alguna vez dudaste de Dios en tu vida? Cuando tú orabas y nada cambiaba, Total. nada funcionaba. Total. Yo llegué a pensar que yo no existía para él. Que Dios no existe porque... ¿Cómo existe si me la he pasado todo el tiempo orándote a ti, pidiéndote con ese dolor, y ni siquiera, ni con dolor, ni sin dolor, ni con mis hijos, ni nada? Y ver a mis hijos, ese maltrato que ellos vivían era una cosa
Pero en el medio de ello, yo quiero decirte que él tenía un problema en su cabeza. Si él no hubiera tenido ese problema, quizás las cosas hubieran sido diferentes, pero es como pensar en... Estaba lidiando prácticamente con un paciente de salud mental. Correcto. En todo su esplendor y o sea, lo peor que alguien pudo vivir, lo vivió. O sea, todo esto de ira, violencia, bipolaridad, esquizofrenia, era una mezcla de todo, aparte que era altísimo. Y grande. Y con todo eso también mézclale que es el papá de tus hijos, que lo amas, que tuviste una trayectoria hermosa con él. Me imagino que te sentías atrapada. O sea, yo hubo un momento en que el psicólogo me dijo a mí, dame 50 razones por las cuales tú te quieres ir, las escribes en un papel. Yo tengo escrito 256 razones por las cuales irme de la casa. Wow. Y con asterisco. O sea, bien marcadas. Y no entiendo cómo yo a veces digo, ay, de verdad que yo sí fui tonta. Pasar por todo esto y no haber sacado a mis hijos antes. Y creo que Dios tiene un tiempo, porque después vino la segunda etapa de esa oración Pero no me llevas allí todavía. Cuéntame, entonces, por fin, no sé cómo, pero te armaste de valor. Sí. Dijiste, no es este el ejemplo que le quiero dar a mi hija. Bueno, hubo un momento. Le pedí permiso al pastor de nosotros, al pastor Edwin. Pastor, necesito que me saques un permiso con él. Imagínate esto. Que él me dé permiso a irme con mis hijos a Orlando, solos, a irme a un parque en el cumpleaños de mi hija, sus 20 añitos, 22 y 21. Y él, tranquila hija, yo te lo saco. Y nos citó. Y en el medio, él gritó ahí, él le dijo, cálmate, yo te estoy pidiendo en favor de ellos que tú les dejes 3 días, nada más. Yo en esos 3 días, Tai, pensé. Porque a veces tus emociones, tu corazón, tu pasado, prima encima de todo. Y dices, no, pero tus hijos crecen, tus hijos crecen y tus hijos te preguntan, ¿hasta cuándo? Entonces yo tenía un plan. Ese plan yo lo desarrollé y lo desbaraté ese día. Yo tenía un plan con mi hija. Cuando tú cumplas los 21, 22 años, tú te vas de la casa y te llevas al segundo. Después que te llevas al segundo, más tardecito, un plan de yo escape. tenía un plan de escape para yo quedarme con él ahí, con él hasta el día en que se fuera, en que yo me muriera, con él. Porque una mujer cristiana tiene que estar con su esposo en las buenas y en las malas. Subyugada. Total. Pero tú sales. Entonces le puse una carga a mi hija, aquella esa edad de 15, 16, que fue cuando la elaboré realmente. Y ese día en Orlando, cuando estábamos sentados, tú le dices, ¿sabes qué? Ese plan no lo vamos a hacer. De ella sacarte, no, voy a salir yo. Porque mi hija es muy obediente, mis 3 hijos. Ellos quizás no hubieran salido de la casa, la que tenía que salir era yo. Regresamos con fuerza y le dije, me voy a separar de ti. Se volvió loco. Esa fue la primera vez. Se volvió loco en agosto. Y mi hijo chiquito dijo, mami, no, porque lo estás abandonando. Todavía no había pasado lo del mar. Regresé con él en ese mismo mes. Me lloró, me rogó, regresé. Y cuando regresé se volvió peor. Me sacó del cuarto, me empujaba, ya la violencia era más grande, ya era romper la casa, ya era desquitarse contra sus hijos. Mi hija quería salir a una fiesta, tú no vas. Y ella le rogaba, no vas. Una niña de 20 y pico de años, ¿me entiendes? Yo no podía salir ni con mis amigas, ninguno se dio cuenta de lo que yo vivía en mi casa. Y ahora es muy fácil. Estabas amarrada sin cadenas. O sea, no te permitían ni ser, ni estar, ni tener amistades fuera de él. Yo le daba una pastilla a él en la noche, que le duraba hasta las 12 del día. Se lo daba como a la 1 de la mañana hasta las 12. De 9 a 12 nosotros podíamos salir a tomarnos un café, mi hija y yo. Wow. Y a las 12 él tenía que encontrarnos en la casa. Porque donde no estuviéramos, él era capaz de irse a donde nosotros y desbaratar la casa y pelear con el que estuviera en el restaurante, con el que sea. ¿Y cómo hacías para poder, o sea, tu trabajo, tus cosas? En ese momento yo me dedico al real estate y él estaba conmigo. Yo iba a visitar la casa y él estaba en el cuarto, en el carro. ¿No te dejaba ni trabajar sola? Nada. No me dejaba trabajar. Siempre decía, yo te voy a acompañar. Sí, está bien, mi esposo me está acompañando. Tu esposo no te tiene que acompañar a tu trabajo. Me voy a tomar un café. Estábamos aquí 2 mujeres con mi mejor amiga que salía a tomarme un café y él estaba a la vuelta y ella no se enteraba de que él estaba dando vuelta por ahí, que yo estaba tomándome un café con cualquier amiga. Vigilándote. Total. O sea, esto es traumatizante. Total. Aleida, tenía mi jefe de cuando estaba en el banco, porque me tocó salir de allí, y él se sentaba en la sala del banco mientras yo atendía a los clientes
y yo atendía a los clientes y él sentado allí en la sala del banco dándose cuenta con qué hombre yo hablaba, porque le entró una paranoia de celo también. En la sala del banco. Sí, mientras yo trabajaba. O sea, yo creo que ese es... Cherry ya ahí in the era top. para tú darte cuenta de que algo está muy Solo mal. abrí mis ojos cuando mi hija me llamó. Solo abrí mis ojos en ese momento y en Orlando, al regresar a la casa, me senté un día cualquiera con Dios y le dije, ni orar sirve, pero yo te voy a dejar saber a ti lo que yo voy a hacer. A sabiendas de que Dios es todopoderoso, pero yo estaba en una rebeldía contra Él que para mí era muy fácil decirlo. O sea, Pero tú querías que Dios hiciera algo, pero tú no te atrevías tú a hacer nada. Correcto, al correcto. respecto. Yo no Porque hacía en nada. esta situación, quien tenía que tomar las riendas Correcto. de su casa, de su familia, de sus hijos, eras tú. Pero no, ¿cómo ibas a armarte de valor si lo que tenías era Miedo. justamente la palabra que no se podía decir Correcto. en tu casa? Miedo. Sí, miedo. Miedo y terror de que Él me fuera a hacer un daño. Yeah. Y me fuera a hacer un daño delante de mis hijos. Que ya con todo lo que habíamos, yo le oculté mucho a ellos, mucho. O sea, que te matara. Sí, él me amenazó todo el tiempo. Él me amenazaba que él me podía ahorcar, que me podía... yo soy capaz de sacarle los ojos al que sea. Él tenía un papá muy violento. Él vio cosas de niño que no debió haberlo visto. Yo sabía que él era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces evité. Él se desquitó contra su mamá, la gritó una vez, la empujó, o sea, cosa muy fea. Pero ese día que yo estaba ya con Dios, le dije, aquí yo voy a tomar la decisión con mi cabeza. Porque las personas tenemos que tomar decisiones con nuestra cabeza, fría, calculados, sin la emoción envuelta. Porque si la emoción te va a llevar, te va a tumbar. Mira, a la tentación hay que huirle. Mi tentación era obedecerle, mi tentación era el miedo, mi tentación era calladita, no decir nada. Siendo que yo he sido una mujer que cualquiera que dice, pero Aleida, tú eras así de boba. Bueno, pues sí. Sí, porque tú tienes tu carácter. Yo tengo mi eres carácter. una mujer con identidad. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible Acabar que... jefe de un banco, manager de un banco, yo feliz trayendo clientes y en la noche yo vivía una tragedia en mi casa. Dios mío. Porque las 256 cosas que no conté, que las tengo para el psicólogo, son locura. Wow. Que por quizás protegerle un poco su nombre, por amor a mis hijos, no las digo. Y quizás no las diga nunca. Obviamente es mucho más de lo que jamás Correcto. vas a lograr Correcto. contar, y en un espacio también reducido, pero logramos entender de que estabas en ese momento donde le dijiste a Dios, voy a tomar una decisión. Voy a tomar una decisión. Y la voy a y dije, tomar sin emociones. y le dije, lo único que yo te voy a pedir es que me ayudes. ¿Y qué era? Y la ayuda, a veces uno cree que la ayuda va a venir como que qué lindo. La ayuda fue que cuando él lo tira al mar, me monto en ese carro, nos montamos todos, salimos corriendo y dije, esta es mi ayuda. Entré al banco, en lo que él se montó a patadas, se montó en el carro, patadas, gritó en el carro 2 horas desde Los Cayos para mi casa. Duramos desde Cayo Isla Morada hasta mi casa las 2 horas, las 2 horas y media. Y cuando llegamos a la casa ya yo le había sacado un dinero del banco. Yo me había apoderado en lo que él gritaba, manejando, el banco solo me permitió pasarme $50,000. Donde yo hubiera tenido la oportunidad, yo me paso 100, lo que sea que hubiera sido. Solamente con ese dinero salí de la casa. Llegué a mi casa, recogí las cosas. Ya yo tenía un backpack en él. Él me bota y me dice, lárgate, me robaste la plata, eres una ladrona, bandida. ¿Pero o sea, cómo se dio cuenta? Se dio cuenta. Porque él le llegó las alertas. La notificación. En lo que él Okay. gritaba, él no sabía. Pero cuando ya él llegó a la casa, ya le llegó sus alertas. Bueno. Y tú con tu maletita lista para ya irte yo con estaba tus lista. hijos. Y yo me iba sola y le digo a mis hijos, yo vengo por ustedes. Y me sale Daniela, la mayor, y me dice, no señor, usted no se va sola, yo me voy con usted. Claro. Pero mami, no mamá, me voy contigo. Entonces el papá, tú te vas ahí, te largas. Y él le dijo, ok, me voy con mi mamá, papi. Yo me voy porque mi mamá no puede estar sola. Ella también tenía miedo. Pero tuvo el coraje de enfrentársela a su papá y decirle, ¿sabes qué? Me voy con mi mamá. Cuando vamos saliendo viene el chiquitico, corriendo donde mi mamá. ¿Te diste cuenta cómo me tiró y tú me vas a dejar a mí? Le dije, no, mi amor. ¿Tú estás seguro que te quieres ir conmigo? Yo me voy contigo, mamá. En esa agonía de ese niño diciéndome así, yo dije, ven acá, me llevo 2, me llevo 3. Claro. Cristian. Y empecé a gritar por mi tercero que estaba allá arriba y que él lo tenía allá arriba gritándole y diciéndole cosas. Y él se estaba controlando. Mi hijo Cristian es un niño muy tranquilo.
Él es muy tranquilo, pero esa tranquilidad envuelta en todo lo que es, se le devuelve y se le queda mirando al papá. Un niño de 6, él pesaba 300 libras en ese momento, en su ansiedad, en su depresión, en su juego del fútbol americano, y él se le voltea y le dice, no tocas a mi mamá. Te juro, Tai, que yo me morí, y mi hija también. Lo jalábamos del brazo, vámonos, vámonos, vámonos. Porque él estaba duro para pelear contra su papá, porque ese era el día. Le dije, papi, entonces yo me fui a la cara de él y le dije, mi amor, please, hazlo por mí. Hazlo por mí, vámonos de acá. Él me agacha la mirada y tú sabes que cuando tú estás mirando un punto, entonces te olvida lo de alrededor. Pero cuando tú lo desvías, ya él cambió, mami, vámonos. Nos montamos en ese carro. Él lo levantó a patada y se quedó solo allí. Esa fue la oportunidad que Dios me dio a mí de salirme de la casa. Viví un mes en un hotel y yo como realtor me conseguí una renta que guardábamos el carro para que él no supiera dónde estábamos viviendo. Porque después que yo me voy de mi casa, empiezo un proceso en mí a darme cuenta, a mirarme yo dentro y decirme, qué estúpida yo he sido. Cada vez que yo lo veía, lo despotricaba, si esa palabra la puedo usar, le decía vulgaridades. Yo me convertí en una mujer bien mala. Le gritaba todo lo que los 30 años yo no pude decirle, lo que los 5 últimos en presión, todo se lo grité, se lo dije, porque en el medio de esa situación. Pudiste salir de una cárcel. Entonces, exacto, pudiste revelarte de alguna forma u otra, decir, ya va, no, ya va, hasta con conmigo. Mis hijos no. Correcto. Y lo peor de todo ese momento es que él le había dado en el 2020 cáncer. Y ahí estuvimos la familia en su cáncer. Se recuperó de ese cáncer. Se redimió completamente de un cáncer de pulmón que estaba supuestamente en estado 4 y no estuvo. O sea, vivió 3 años y medio más. Y justo la segunda parte, no sé si te la... Sí, te la entonces cuéntame sales de casa, te empoderas de alguna manera Me paso u otra. agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tenía 25 años que no iba a Colombia. Por fin te fuiste con tus muchachos. Me fui con mis muchachos a la brava, a la mala, él que no dijo... Y pasó algo muy bonito en Colombia, porque cuando tú llegas a tu tierra, tu familia es como que no ha pasado el tiempo, tus amigos, claro. Ese amor que yo recibí, que recibieron mis hijos en esa Navidad, fue única. Claro. Única, yo lo odiaba, así de simple, lo odiaba. Además que lo odiaba a él, odiaba a Dios, porque él no me había salvado a mí de todo eso, que me había tocado salirme yo. Claro, porque tendemos a echarle la culpa a Dios. Correcto. Por nuestras propias decisiones también. Y aunque por dentro de mí yo sabía, Señor, perdóname, porque me convierto igual que él. En la mañana le decía de todo a Dios, a él, y en la noche pedía perdón. Le decía, perdóname, Señor, no soy yo. Pero yo creo que en su infinita misericordia Él permitió que yo me desahogara de esa manera. Me desahogara, porque tenía que tener fuerza y tenía que conseguir el perdón para pasar a la segunda etapa. Y la segunda etapa es que te toca cuidar de la persona que te dañó. Correcto. En sus últimos días prácticamente, donde él ya no podía valerse por sí mismo, convertirte tú en su salvadora. Su enfermera. Su enfermera, o sea... Sí. Wow. Cuéntame. Llegué de Colombia y llegué con una visión de pedirle perdón a él. No él a mí, yo a él. Me senté con él, lo invité a comer y le dije, yo quiero pedirte perdón por haberme ido de la casa, por hacerte daño. Yo no voy a regresar contigo, no me arrepiento. Y quiero perdonarte todo lo que tú me has hecho. Y de corazón yo lo hice. Yo decido perdonarte a ti. Con todas mis falencias y con todo lo que tengo, yo te quiero perdonar. Después de ese perdón, él se vuelve como más sumiso y el cáncer lo coge a una velocidad que él se fue en 3 meses. Pero eso fue en enero eso fue como en enero que le empieza el cáncer y como en junio le atacó muy duro. Yo lo acompañaba a sus citas. Yo le pedía a Dios que no se lo llevara. Porque si ahora te das cuenta, tu oración cambió completamente. Al principio era mátalo, llévate. Un hombre sumiso, lindo, a pesar de que tenía su condición de cáncer, pues se convierte en un hombre tan débil que yo lo llevaba a mi casa, lo arropaba en el sofá de mi casa, el reclinomate, y lo arropaba y le ponía música clásica para que él pasara sus dolores. Allí lo cogíamos mis hijos y yo y lo cuidábamos, le preparábamos comida, dormía en su casa, se quedaba en la casa de nosotros y él trató
de pedirle perdón a sus hijos, pero era su condición mental que no lo... Pero mis hijos lograron en esos últimos momentos sanar parte de lo que... Porque tú nunca alcanzas a sanar realmente todo el daño que tú tienes con una persona. O sea, no lo alcanzas. Y yo le pedí a Dios, no te lo lleves, por favor. No te lo lleves. Después de... Perdóname por haberte dicho, mátalo. Cuando ahora yo te decía, la oración no sirve. La oración no sirve de esta manera. Porque si te pones a analizar, Tai, me ayudó todo este camino. La oración siempre, siempre hace lo suyo, aunque no puedas verlo en ese momento de que hay un cambio, y te abrazo y te doy fuerzas en tus lágrimas, porque sé que no ha sido fácil, ha sido muy, muy difícil. Todo, sin embargo, a través de la oración cambiamos nosotros. Cambiamos cambia la perspectiva, claro. Nos da fuerzas a pesar de todo. De hecho, cuando empecé a cuidarlo ya solita, que era yo, me convierto en su enfermera, él dice, quiero pagarte para que tú me cuides como que fueras una enfermera. Esa palabra salió en 3D en mi vida. Mi papá era médico, mi hermana médico, mi hermano médico. Mis hermanos les gustó siempre la medicina. Y yo dije, voy a estudiar enfermería. ¿A qué edad? A esta edad. Ahora estoy estudiando, voy a entrar en clínicas en agosto. Pero en ese momento tan duro de cuidarlo a él, de ir al hospital, cuando ya él entra... Hay un nuevo sueño para ti, a pesar de todo. Como el ave fénix, me dijo el pastor. Me dice, totalmente. Él entra en ese hospital 3 meses intensivos en los que él pierde la memoria completamente, pierde su movilidad, un cáncer muy masivo, agresivo, en donde la doctora me llama un día y me dice, le quedan 2 horas, y corrimos todos y logramos despedirnos. Cada uno de nosotros se despidió de él. Él todavía era consciente y él le dio una palabra y se recordó de cada uno de mis hijos. O sea, hubo como esa oportunidad que Dios te dio en ese momento de que mis hijos lograran sanar un poco con su papá. Un momento de reconciliación. Un momento duro, difícil. Su mamá estuvo allí, pobrecita, ella sufrió muchísimo también porque es su único hijo. Y su mamá, una mujer amorosa, que lo amaba con locura, pero que también ella vivió sus procesos cuando joven. También él le reclamó mucho a ella. Pero en esos últimos meses ella lo pudo cuidar. En lo que yo no estaba, ella estaba, su mamá. Y su mamá pudo lavarle la ropa, cocinarle y atenderlo lo que él siempre se lo pidió. Completo sí, Dios se lo dio a ella. So, queríamos, en el hospital cuando estábamos todos allí, que ya me dicen que le quedan pocas horas, yo le pedí a Dios mío que ojalá no sean pocas horas, sino que sean más. Y ahí me di cuenta yo ahí me di cuenta yo que la oración, o sea, la oración la necesitas tú. Pues ese es mi caso. De pronto a otro lo puede mirar de otra manera, pero la manera que yo lo veo es que la oración es una herramienta magnífica en la cual te da a ti la revelación de lo que tú tienes que hacer en el momento indicado. Y contar con una conversación con Dios no es un rezo, sino decirle, Padre, ¿qué haría? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy? Me siento así, me siento así. Y yo fui desahogándome y armando un rompecabezas en el medio de que la oración no servía, porque mis ojos solo veían, la oración no sirve. Pero la oración sí sirve, Tai, porque me acompañó en todo este proceso hasta que él se fue. Y te diste cuenta de que incluso en ese proceso tu misma oración cambió, porque tú cambiaste. Correcto. La situación cambió, él cambió, tus hijos cambiaron. Todos. Hoy en día yo te puedo decir que yo disfruto, eso pasó hace ya 2 años, yo disfruto de una paz, de un regalo que Dios me ha devuelto a mí, que le dio a mi hija. Y a mí un día mi hija me dice por teléfono, mami, te voy a esperar porque tengo un versículo que darte. Y yo le dije, mami, imagínate que yo también tengo un versículo que darte también. Hoy no lo vamos a decir. Es el mismo. Romanos 8:18. El día de su cumpleaños es agosto 18. Y ella tomó Romanos 8:18 y yo también 8:18. Dice, los tiempos de ahora no se comparan con los venideros. Así es. Entonces, en este momento yo te puedo decir que yo estoy viviendo ese momento venidero en el que yo miro atrás y digo, Dios mío, qué frustraciones, y que seguimos en una lucha, qué frustraciones, qué vida. Mi hija es otra, mi hijo, el segundo, es otro, bajó sus 300 libras
bajó, un niño flaco ahora, porque esa depresión y esa agonía que vivíamos. Y el chiquitico es el médico, él va a ser neurólogo. Wow, qué lindo. Un neurólogo, un ingeniero, y mi hija que quiere estudiar para la salud, ya se graduó. Hay una historia del dolor, de mucha angustia, de la profundidad, del momento muy, muy, muy oscuro. Ahora sale de verdad un ave fénix con sus polluelos, aparte, no solita, con toda su familia sobreviviente. Creo que te conviertes también en testimonio para muchas mujeres que pudieran estar viviendo lo mismo ahora, en este momento. ¿Qué palabras les puedes dar a ellas de que recuerden que a pesar de todo, a pesar de la oración, de la prueba, son completas? Mira, no dejen de seguir a Dios, a Cristo. Manténganse siempre en eso y rompan con ese ciclo de lo que es el abuso. Porque cuando tú estás dentro del partido, tú no te das cuenta de lo que los demás ven. Y ahora que yo estoy fuera de eso, me doy cuenta que ¿cómo es posible que una mujer no puede ir a tomarse un café con su amiga? ¿Por qué no tienes una cuenta de ahorro? ¿Por qué tú no puedes tomar decisiones en tu casa? ¿Por qué tiene que ser todo tu marido? No, estás viviendo una situación de abuso. Es que él me acompaña, él tan lindo, él va conmigo a todos. No, señor. No, tú tienes que ser completa, llena de eso que nos pone Dios a nosotros, que lo tenemos todas. Esta es mi historia, pero seguro que la que está viendo tiene su historia también. Y que si en algún momento tú puedes sacar algo positivo de acá, que es mucho, yo te quiero decir a ti, ve siempre adelante, piensa las cosas positivamente y las analizas, porque realmente en la vida vamos a pasar por situaciones, pero solo Dios es el que te va a dar a ti ese poder para seguir adelante, y la berraquera la tenemos todas las tenemos ahí adentro. No te dejes gritar, no te dejes hablar. Eso es en colombiano, traduzcámoslo al resto de español, quiere decir como la tenacidad, la fuerza, el no darse por vencida. No darse por vencida. Si tú estás en una situación, busca un psicólogo. Si tú tienes que pasar por un tratamiento médico, hazlo. Porque sabes que 1, busca a Cristo. 2, empápate de una situación de los demás. Ve a un psicólogo, ve a un pastor, ve a una persona que te escucha. Y 3, si te tienes que medicar, hazlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar bien para que tú le puedas dar a tus hijos un futuro mejor. Totalmente. De hecho, yo te lo digo sin pena, yo soy una mujer libre. Yo soy una mujer libre. Libre, completa, en paz y feliz. Y feliz, completa. Y con tu familia. Completa. Pasaste una prueba muy difícil, pero ahora eres otra y nos consta que eres y estás completa. Y así te sientes, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Sí o no? Y mis hijos. ¿Sí o no? Que ese testimonio ahora tú se lo das a otras mujeres y puedes levantarlas también y decirle, no, mamita, ahí no. Desde que ven el primer red flag, tú le dices, espérate, ahí no es. Tengo una conocida que cuando ella entra y le dice, no, es que mi esposo, y yo trago y digo, Señor, ella está viviendo una situación, pero ese es su proceso. No me ha dicho a mí nadie que me meta, pero estoy orando, porque yo sé que la oración sí sirve. Sí, con eso terminamos. Gracias, Ale, por estar aquí. Gracias, Tai, por invitarme. Gracias por todo lo que compartiste con nosotros, porque fuiste muy vulnerable y te admiro por eso, porque es bastante valiente lo que lograste hacer el día de hoy, y yo sé que va a edificar muchas vidas. Yo sé que ya lo hizo, ya lo está haciendo, así que te invito a ti a compartir esto, a que no te quedes con esta historia magnífica, sino que si conoces a una amiga, conoces a un amigo que esté pasando por la violencia doméstica, que por fortuna Ale vivió para contarla, pero ese no siempre es el caso. Y recordar que la oración sí funciona, aunque parezca en todos los sentidos que no, pero es muy probable que en medio de ella tu corazón esté cambiando, tu situación esté cambiando, lo que no ves también está tomando un giro completamente alterno y mejor. Te felicito, Ale, aquí hacemos que somos completitas, así es como recordándonos a todas que somos y estamos completitas. Aquí nos vemos a la misma hora en el mismo canal. No nos falles, comparte, suscríbete, te queremos, eres y estás completita.